Buenas, en el día de hoy venimos a hablarle de tres temas fundamentales en la física clásica o física mecánica, como lo son la primera y la segunda ley de Newton, movimiento inercial, diagrama de cuerpo libre. El grupo está conformado por Cristian Padilla, Cristian Bisbal y Aldair Peña. A continuación explicaremos la primera y la segunda ley de Newton, que son temas fundamentales para el entendimiento y comprensión de los dos temas siguientes. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, nos indica que todo cuerpo permanecerá en reposo o un estado inercial o movimiento rectilíneo uniforme mientras no se le aplique una fuerza externa a él. Esto quiere decir, que lo explicaré con un breve ejemplo. Si el vehículo que lleva esta caja está en reposo, al momento de acelerar, la caja tratará de mantenerse en su posición inicial, pero por la fuerza ejercida por el vehículo, la caja podremos observar en nuestra vida cotidiana que se impulsa a la inversa de la fuerza. ¿Cómo así? Que si el vehículo marcha en esta dirección, la caja correrá en dirección contraria. Algo inverso sucede cuando el mismo vehículo va en un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad de 80 kilómetros por hora. La caja se mantendrá en esa posición, pero al momento de ejercer una fuerza opuesta, en este caso la del frenado, observamos que la caja tratará de seguir el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo así? El vehículo va en esta posición, va hacia esta dirección, a esta velocidad, y frena. La fuerza que hará será contraria. Por consiguiente, la caja tratará de seguir el mismo movimiento rectilíneo uniforme en el que viene el vehículo. ¿Cómo así? Tratará de seguir hacia adelante. Por eso nosotros podemos observar este fenómeno o esta ley cuando vamos en un vehículo, en un bus, y el bus va marchando a cierta velocidad y él frena, nosotros nos dirigimos hacia adelante. Pero es por la ley de la inercia o por el movimiento rectilíneo uniforme en que se encuentra nuestro cuerpo en ese momento. Ok, la segunda ley de Newton, o ley del movimiento, nos indica que todo cuerpo al cual se le ejerza una fuerza X, en él se reflejará una aceleración, cuya aceleración va directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa de nuestro cuerpo. Esta ley la podemos afirmar mediante este ejemplo: dos cuerpos con igual masa, pero con una cantidad de fuerza aplicada mayor y menor. Como son directamente proporcional, al aplicar una fuerza mayor, por ende la aceleración en este cuerpo será mucho mayor, que a diferencia en este, que tiene la misma cantidad de masa, pero con una fuerza neta realizada menor, observaremos que la aceleración será menor. Y aquí podremos observar el ejemplo de que son inversamente proporcional, porque a mayor masa con una fuerza neta igual a la anterior, observaremos que tendremos una aceleración menor.
Esta fórmula la podemos expresar matemáticamente mediante esta fórmula que nos dice que A es igual a la fuerza sobre la masa del objeto. Como A y F son magnitudes vectoriales, debemos indicar el sentido de la magnitud. M en este caso es una magnitud escalar, por ende no tiene sentido ni dirección. El diagrama de cuerpo libre es un método utilizado para resolver problemas de física. Se utiliza para hacer una representación gráfica lo más simple posible para poder darse cuenta de todas las fuerzas utilizadas o que van a estar dentro de la masa, dentro del cuerpo. Así sería una representación. Simple. Dentro de esta representación van a estar ejerciendo algunas fuerzas sobre aquella masa. Aquellas fuerzas serían llamadas fuerza de fricción, la fuerza normal, la fuerza ejercida y la última sería la W, que sería la del peso que tiene esta masa. Repasando estos datos, ahora la gráfica quedaría de esta manera. Esta línea que tenemos aquí sería la superficie donde está el cuerpo. Como podemos ver, esta línea es una línea horizontal, entonces la superficie también sería horizontal. Para este ejercicio, o este ejemplo, la masa está colocada sobre una superficie horizontal, una caja. La fuerza que está ejerciendo, que estamos ejerciendo sería en esta dirección, tendría también dar el peso de ella misma, una fuerza de fricción, que es la que se opone a un desplazamiento libre, y tenemos la fuerza normal. Para este caso, el diagrama quedaría de esta manera, como en el plano cartesiano. También podemos ver este mismo diagrama si tenemos la superficie inclinada, sería de esta manera. Tendríamos la misma masa, pero si cambiamos la superficie, entonces sería una superficie inclinada. Que tendría un ángulo con respecto a la superficie normal. Este ángulo no es necesario calcularlo, solamente necesitamos aplicar o pasar este diagrama aquí a esta masa, que haría de la misma manera. Es solo que en vez de tener el peso hacia esta dirección, pues tendría desde el centro de la masa hacia abajo, sería W. Aquí arriba tendríamos una fuerza normal, la fuerza de fricción con respecto a la superficie donde están y la fuerza que lleva a aplicar. Vamos a aplicar sobre el momento de inercia. El momento de inercia es como el equivalente a la ley de inercia. La ley de inercia quiere decir que es el opuesto de la resistencia a un cuerpo. Cuando tenemos un cuerpo, supongamos en este momento un rectángulo. Aquí hay una fuerza que lo está ejerciendo, pero también hay otra que lo está reteniendo para que quede en equilibrio. Eso es lo que quiere decir la ley de inercia. Esto es como el equivalente a lo mismo del momento de inercia, porque este es el opuesto, pero ya no va a ser en un solo sentido, sino rotacional. ¿Cómo así? Si tenemos, supongamos, un lapicero, el momento de inercia quiere decir la medida cuando el lapicero se mueve en su propio eje. ¿Cómo lo podemos describir mejor? Cuando vemos el planeta. El planeta, el momento de rotación es cuando el mismo planeta se mueve en su mismo lugar sin moverse a otro lado, pero está en un proceso de rotación. Aquí vemos un disco
tenemos el eje central, que es el punto medio, y también tenemos varios puntos que eso indica todas las partículas que están dentro del disco. Todas estas partículas están sólidas. ¿Qué quiere decir? Que todas están compactas. Ninguna se va a mover, sino que el disco, como vemos siempre, el disco siempre se va a mover cuando se pone en el DVD. Un ejemplo. En este momento vamos a hacerlo con una sola partícula. Esta partícula la vamos a llamar fuerza I, que es la fuerza que se está ejerciendo esta partícula con las demás partículas en el disco. Otra fuerza puede ser la que vamos a llamar desde el punto medio a la partícula, que es la recta del radio, el radio de la partícula, que quiere decir que va desde el punto medio a tal partícula. En este momento estamos usando esta partícula. Este radio lo vamos a llamar radio vectorial y esta fuerza Fi vectorial. Lo que vamos a hacer ahora lo siguiente es I, sino T, que es el torque, que es igual a Fi al producto cruz entre el vector Fi y el vector Ri. Lo que vamos a hacer lo siguiente ahora es sacarle la magnitud al torque. Cuando uno saca la magnitud a un vector, nada más le quitamos la rayita que indica que es un vector, sino que ahora lo vamos a dejar mencionado como fuerza I, producto cruz o punto, que es la multiplicación por el radio I. Pero ahora vamos a implementar algo aquí que se va a llamar el ángulo que hay entre el radio que sigue derecho y la fuerza I que sigue derecho. Hay un ángulo que se va a ver en este lugar, que es cuando la partícula se dirige a este punto y de ahí sube hacia arriba. En este momento lo vamos a llamar el ángulo θ. Entonces aquí se va a multiplicar por el ángulo θ. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a descomponer este vector que se ve aquí, que quedaría Fi, que en este momento lo vamos a llamar Fi tangencial. ¿Por qué tangencial? Porque cuando esa partícula va en un punto para dar la vuelta, esa vuelta que da se llama tangencial, que es lo que vemos como función tangente y esas cosas. Otra también, en este momento vamos a llamar Fi, pero ya no vamos a llamar Fi solamente, sino Fi en un ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es Fi tangencial, aquí viene siendo el seno del ángulo, y aquí Fi ya no va a ser seno, sino coseno del ángulo. Este vector lo estamos descomponiendo, uno como seno y uno como coseno. Entonces, ¿qué quiere decir cuando esto da la vuelta, la partícula? Que es un movimiento tangencial. Pero ahora vamos a pasar a un movimiento curvilíneo. En este momento el torque, cuando vemos que el movimiento curvilíneo es masa por aceleración tangencial, pero aceleración tangencial es igual al ángulo que se ve en la partícula en este momento es la tangente que se ve en la partícula. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación en esta. Entonces lo que hacemos es dejamos mencionar el torque, que es igual a Fi, que significaría en este momento, porque cuando nosotros sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración.
Entonces lo que hacemos es cambiarlo, ponemos masa por aceleración tangencial, pero la aceleración tangencial en este momento lo estamos poniendo como el ángulo. Todo esto por el radio que te doy. Esto es igual al torque. En este momento, para sacar la fórmula que significaría masa por radio al cuadrado, que el radio en este momento el que vimos aquí en la aceleración por el radio, que sería la fórmula que era el torque. Pero entonces todo esto significaría la fuerza del torque, la fórmula. Pero ahora todo esto lo descomponemos para que quede la ecuación nada más del momento de inercia. El momento de inercia nada más significa masa por radio al cuadrado.